Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast que es verdad. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de esta primera temporada que hemos decidido llamar Derribando Mitos. Como siempre, el pastor Iván Filippini acompañándonos. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente estar contigo. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen, que nos ven continuamente, así que bendiciones para cada uno de ustedes. Así es, pastor, es un gusto compartir con usted un nuevo capítulo. Seguimos avanzando en lo que es derribando mitos sobre el cristianismo, algunos prejuicios que las personas tienen. Y hoy nos toca hablar de un nuevo tema. Hemos titulado este capítulo Cristianos Arrogantes. Sí. Y hemos hablado de cristianos hipócritas, hemos hablado de cristianos religiosos, que bueno, es una manera de describir un poco o poner un título al mito, pero el mito detrás de cristianos arrogantes es los cristianos se creen mejores que los demás. Sí, asimismo, Álvaro, como estás mencionando, venimos desarrollando algunos conceptos que la sociedad tiene, que las personas tienen. Y es importante aclarar algo que estuve pensando en estos días, Álvaro. Todos estos episodios o títulos llamativos que tiene nuestro programa o nuestros episodios no son dados desde una posición precisamente de arrogancia. Así es. Es interesante entender y comprender de que nosotros no somos juez, no estamos sentados en el sillón de juez, así que no lo estamos hablando o diciendo desde el fariseísmo, puede ser. No estamos desarrollando estos temas acusando a un grupo, mucho menos direccionado a un grupo, sino que simplemente nosotros queremos derribar algunos mitos y ver por sobre todo qué es verdad, porque precisamente el podcast es ese. Totalmente. Entonces, Incluso desde el título, ¿no? Suena tal vez a que nosotros somos dueños de la verdad. Totalmente. ¿No? Pero no ese es el punto. Sí creemos que la Biblia es la verdad y es justamente a ella que vamos a recurrir, ¿no? Así mismo. Entonces es importante que seamos claros en esto, porque lo que nosotros queremos hacer es hablar de lo que dice la palabra del Señor, manifestar lo que el Señor ya había dicho un tiempo atrás. Así que no somos juez, no estamos aquí para acusar absolutamente a nadie, porque tengo esta experiencia cuando mi mamá vio el título del episodio que se va a desarrollar en unas semanas, cristianos hipócritas o pastores y demás cosas. Ve el título y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Claro. este título? Así, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es más o menos sacar un poco de en medio esas barreras las cuales las personas tienen, la sociedad tiene, y esas barreras lastimosamente hacen de que ellos no lleguen a la verdad. Totalmente. Precisamente hay mucho prejuicio. Exacto. Hay muchas críticas destructivas y eso hace, como te digo, Álvaro, de que no se llegue a la verdad, no quieran llegar a la verdad, y bueno, y ya tienen algo en mente y dicen, no, ellos son así. Exacto. Y lo que nosotros queremos hacer es sacar un poco de en medio esos obstáculos, esos mitos, y exponer fielmente la palabra. Exacto, y obviamente muchas veces lo que vamos a tratar de hacer es desmentir algunas cosas, pero en muchos casos hemos llegado a la conclusión de que sí, de que de alguna forma tienen razón de pensar eso sobre el cristianismo, porque hay personas que lo viven, ¿no? El problema está cuando generalizamos y tomamos una muestra y decimos todos son así. Así mismo. Y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Asimismo, cuando las personas conocen precisamente a una familia que va a la iglesia y lastimosamente esta familia o una persona no está demostrando con su vida lo que la palabra en realidad llama a hacer, entonces lo que las personas dicen, bueno, no,
todos son así. Sí. Observan el actuar, la práctica de esta familia o de una persona y se quedan con eso. Sí. Se quedan con eso. Es Y cierto. obviamente no solamente en el ámbito del cristianismo, de la iglesia, hay que generalizar. Sí. Yo creo que en toda área, Sí. no podemos generalizar. Siempre hay, sí, como decimos siempre, malos ejemplos y hay buenos ejemplos. Exacto. No podemos generalizar. Pero el mejor ejemplo siempre va a ser Jesucristo. Totalmente. Para poder poner un estándar al verdadero cristianismo. Y también las personas que podemos observar en las Escrituras. Es decir, sí deberíamos formar un criterio del cristianismo, pero basado en las Escrituras, basado en la Así verdad, mismo. ¿no? Porque si no es simplemente pues tomar, no sé, lo que los demás dicen o lo que he podido observar, pero no puedo formar un criterio bíblico que es realmente el cristianismo sin conocer lo que dice la palabra al respecto, ¿no? El filtro debe ser la palabra, digamos. Correcto. Uno no puede emitir un juicio sin conocer lo que dice la palabra, porque la palabra más o menos es el regulador, Exacto. el regulador de todas estas cuestiones. Así que emitir un juicio, emitir una crítica sin antes pasar por el filtro de la palabra, entonces de ahí vienen los obstáculos, los mitos, los prejuicios y demás cuestiones, ¿no? Correcto. Sí. Y bueno, justamente el tema es el tema es que existe ese prejuicio, esa postura que se llega a generalizar también de que todos los cristianos se creen mejores que los demás. Es decir, se creen superiores porque son cristianos y comienzan a juzgar a todos los que en parte tal vez no creen de la misma forma o no actúan de la misma forma o practican ciertas cosas y de alguna manera hay una arrogancia, ¿no? Un orgullo que se expresa a los demás y entonces los demás dicen, yo no quiero ser de ese grupo que se cree mejor que los demás, ¿no? Así mismo. Es un mito muy común hoy en día escuchar a personas decir de que ese grupo o esa iglesia cristiana se cree superior a las demás, que se creen ellos. Es muy común escuchar ese concepto, ¿no? Que se creen ellos se creen dueños de la verdad. Y como venimos diciendo, venimos exponiendo, nosotros, yo particularmente y Álvaro también puede decir eso, nosotros no nos creemos dueños de la verdad, pero sí conocemos el manual de verdad. Es cierto. Entonces, es muy común escuchar hoy en día ese prejuicio, y volvemos a lo mismo, sencillamente porque han visto personas o familias haciendo lo que no deben de hacer. Entonces, es muy común ver y escuchar ese mito de que todos los cristianos son arrogantes, son altivos, son orgullosos. Y hablando de ello, la Biblia condena el orgullo. Dios mismo lo condena y es una de las cosas que el Señor aborrece. Y además vamos a ver que el cristiano no tiene por qué, no tiene una razón, una justificación bíblica para creerse mejor que nadie, ¿no? Y vamos a entrar también a ello. Pero es importante entender de que el mito y obviamente lo que se cree de que el cristiano es mejor que los demás, muchas veces también tiene que ver con que el cristiano es moralmente, o vamos a decir, no sé, a nivel bondad superior, sí, ¿no? Tiene es más bueno que los demás, un estándar, ¿no? Más elevado, un estándar más elevado que los demás, pero no respecto tal vez a todas las áreas, sino específicamente en ser una persona, una mejor persona, ¿no? Más bondadosa, más buena que los demás. Y obviamente desde ese lugar es como que todos los demás se ven malos, inferiores, sí. Moralmente hablando, así ¿me mismo. entiendes? Sí. Y eso obviamente genera no sé, me imagino que una ofensa, ¿no? Para las personas que no son parte de ese grupo y dicen, bueno, tal vez ellos creen que yo soy lo peor que hay en el mundo, así ¿no? Mismo. Soy horrible, soy un pecador, soy un degenerado, ¿no? Y me están juzgando. Y ellos se creen muy buenos, se creen muy santos, ¿no? Y se creen ahí como que superiores en ese sentido. En ese sentido. ¿no? Y obviamente ellos dicen,
y tiene un poco que ver con el tema de cristianos hipócritas, pero en realidad ellos no son así, porque yo sé que ellos también se equivocan, Así es, ¿me entiendes? así es. Y ahí esto está muy relacionado de cierta forma con el capítulo de cristianos hipócritas, ¿no? Así mismo. Y lastimosamente esto se ha instalado en la sociedad precisamente por malos ejemplos. En el contexto de la Biblia, en la Biblia en sí, en las Escrituras, vemos nosotros personajes, profetas, apóstoles, que han sido realmente de ejemplo para nosotros. Y eso no significa que no se han equivocado. La palabra del Señor es bien claro en decir de que nuestro mayor y mejor ejemplo es Cristo Jesús solamente. Entonces, la sociedad o las personas dicen, bueno, ellos se creen superiores a los demás precisamente en lo moral, ¿no? Sí, ya sí. ellos pertenecen a un grupo selecto, Exacto. están en un nivel mucho más elevado y ya nos miran con desprecio porque nos tienen de inferiores. Exacto. Entonces, ese es el mito en realidad, ¿no? Y obviamente eso se justifica con algunos cristianos, ¿no? Que en su manera de vivir el cristianismo comienzan a tomar sus obras como superiores a las demás. ¿En qué sentido? En yo hago esto, y ellos no lo hacen, entonces yo soy mejor que ellos. Así O mismo. también yo no hago esto, y ellos sí lo hacen. Sí lo hacen. ¿No? Y esa es la religiosidad. Pensar que mis obras son mejores ante Dios y las obras de los demás no cuentan, o Así son es. insignificantes, o son inválidas, o simplemente encarecen de esencia, ¿no? Entonces, eso es la religiosidad, pensar de que yo tengo mejores obras que el otro, ¿no? Exacto. Y por decirlo así, la balanza de todo esto son las obras. Yo hago esto, así que yo tengo que ser aceptado. Yo ya pertenezco a un grupo ya más selecto. Exacto. Yo no hago esto, así que yo pertenezco a este grupo. Sí, ¿y por qué queremos tocar este tema, al igual que todos los demás? Por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Se convierten estos mitos, estos prejuicios en barreras para que las personas deseen dar un paso en acercarse al cristianismo, en conocer más de él, en considerarlo y obviamente en buscar más de la escritura y demás, porque, bueno, simplemente dicen, no quiero ser parte de ellos por esto, ¿no? Y el otro lado, que también es un peligro, es de que sí quieran ser parte del cristianismo para lograr eso. Es decir, que la motivación Así también es. sea equivocada y digan, sí, yo quiero acercarme a Dios, quiero ser cristiano y conocer la Biblia y demás para estar en esa posición de superioridad ante los demás. Así mismo. Y si te das cuenta, Álvaro, todas estas cuestiones, todas estas barreras son repulsivas para las personas. Es que conocen, sí, a ciertas personas, a ciertos cristianos que son así, y sencillamente las actitudes son repulsivas porque las personas se quedan con lo que es o con lo que las personas demuestran, con lo que los cristianos demuestran. Entonces dicen, bueno, si voy a ser así, entonces ¿para qué ir a la iglesia o para qué acercarme al Señor? Entonces ya había compartido yo en algunas ocasiones contigo y creo que en un sermón había yo hablado sobre una situación que me pasó con respecto cuando estaba en una iglesia y en el barrio estábamos evangelizando, invitando a la gente. ¿Sabes qué? Tenemos una iglesia aquí, podemos asistir aquí los lunes, los días domingos tenemos este servicio, invitación. Y la cuestión es que una señora dice, pastor, fulana de tal va a su iglesia. Y yo le digo, sí, con una sonrisa de oreja a oreja, pensando que estaba haciendo lo correcto cuando me dicen, no. Si voy a ser así como ella, mejor me quedo en mi casa. Y ha sido duro. Ha sido duro porque precisamente es algo repulsivo, es algo que repele a la sociedad esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera quieren acercarse. Cuando ya le estás mencionando algo de la Biblia, de la iglesia, ya tienen un concepto y ya dicen no.
Si voy a hacer así, mejor no. Entonces, lastimosamente, eso se ha instalado en la sociedad. Entonces, estos temas son importantes. Estos temas son esenciales desarrollarlos y por sobre todo ver qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. No es tanto lo que yo digo, no es tanto lo que decís vos, sino qué es lo que dice la palabra. Porque al fin y al cabo, tenemos una autoridad y es la palabra. Entonces es importante, es fundamental saber lo que realmente representa el cristianismo bíblico. Así es. Y bueno, eso es lo que queremos transmitir también. El ejemplo que la Biblia nos da de un cristiano bíblico que vive su fe como el Señor Jesucristo desea que la vivas, ¿no? Porque entendamos de que para eso nos sirve la Escritura, para marcar el estándar, para ponernos la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Así es. Y obviamente para moldear cómo debería ser en todas las áreas en las que vayamos a discutir o conversar. Exacto. Y en esta no es la excepción. Y pues bueno, vayamos a la Escritura y veamos qué nos dice al respecto. Así mismo, yo quisiera compartir contigo dos pasajes. En este momento quiero compartir contigo el primero. El famoso pasaje de la parábola del fariseo y del publicano, que se encuentra en Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice la palabra en esta parte: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Dice, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Este pasaje es realmente muy impactante, porque hay un contraste muy radical aquí. Así es. Y Jesús estaba predicando, estaba hablando en parábolas. Bueno, una parábola sencillamente es decir, afirmar una ilustración para decir una verdad espiritual. Entonces, comenzando nada más, Cristo en el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos. O sea, estas palabras estaban dirigidas a aquellas personas que confiaban en sí mismas. Sí. Entonces, y se creían justos, dice. Se creían justos, dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y no solamente eso, menospreciaban a otros. O sea, eso es lo que veníamos hablando. Sí. Estaban en una posición mucho más alta que los demás. O sea, él estaba en una posición realmente de privilegio, de superioridad, ¿no? De ¿no? superioridad. Entonces, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Habían 2 hombres, dice, que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, religiosos. El fariseo, el religioso, si te das cuenta, su oración, y si te das cuenta, la oración del publicano, vamos a ver contrastes realmente asombrosos, enseñanzas muy profundas. Dice el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Eso es interesante notar. Oraba consigo mismo de esta manera. Wow. O sea, ya el ego estaba allí. Oraba consigo mismo de esta manera. Es un poco ilógico porque oraba consigo mismo, pero se dirigía al mismo tiempo a Dios, porque dice, en su oración comenzaba de esta forma: Dios, te doy gracias. ¿Pero por qué le da gracias? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Wow. No soy ladrón, injusto, adúltero. Y se comparó con el publicano.
Claro, que lo miraba ahí de arriba hacia abajo, ¿no? Totalmente, Ajá. totalmente. Yo no sé, le daba gracias al Señor porque se comparaba con otras personas y no era como estas personas. Así es. Estando en una posición de superioridad, miraba hacia abajo, hacia la inferioridad y decía, no soy como ellos. No soy injusto, no soy ladrón, no soy adúltero y tampoco soy como este publicano. O sea, imagínate la oración del fariseo. No solamente eso. Su argumento era que ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. No solamente eso, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, moralmente, las obras de este hombre realmente eran de importancia. No estaba mal lo que estaba haciendo. Así es. No estaba mal. Ahora, Y lo que estaba haciendo el publicano, podríamos decir que sí estaba mal, ¿no? O sea, exactamente. es decir, una malísima reputación, porque el publicano era ese cobrador de impuestos que estaba del lado de los opresores. Así es. Y que cobraba impuestos de manera injusta a su propia gente, A su propia súper odiados, vetados, podríamos decir, Así por es. su gente. Y obviamente, moralmente hablando, sí hay una diferencia, ¿no? Así mismo, así mismo. Entonces, ya con la oración del fariseo, el publicano se habrá sentido mal realmente. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Toda la oración del publicano encierra en humildad. Así es. Dice que no quería ni alzar aún los ojos al cielo. Él decía, no soy digno ni de levantar la mirada al cielo. No soy digno. No soy digno. Sino que se golpeaba el pecho. Golpearse el pecho en épocas de la Biblia era signo de arrepentimiento, sí, arrepentimiento, de dolor, de humillación. Entonces se golpeaba el pecho, reconocía su condición humilde, entonces decía él, Dios sé propicio a mí, pecador. Entonces hay un contraste muy fuerte aquí. Así es. Uno reconoce su pecado, puede ver que es pecador, ¿no? Y toma una postura mucho más, humilde o de humillación delante de un Dios bueno, delante de un Dios soberano, santo. Así mismo. Y el otro, todo lo contrario, ¿no? El otro toma una postura altiva, no habla en lo más mínimo de algún error propio, sino que exalta sus obras, ¿no? Y pues bueno, desprecia a los demás, ¿no? Cuando yo estudio los evangelios, trato de poner mi mente en el lugar. Siempre hago eso, de imaginarme las escenas, de cómo se iba desarrollando y en esto yo imagino al fariseo, al que oraba consigo mismo, con su ropa elegante, pomposa, frente a la multitud, y ni siquiera hablando, sino hablando en voz fuerte, gritando más o menos, alardeando, y yo soy así, yo hago esto, y yo soy aquello, y yo... Entonces, una posición de arrogancia total. Sí. Y suena algo paradójico porque la Biblia dice, oraba consigo mismo. Ajá. Y le dice, Dios, te doy gracias. O sea, sí. Una hipocresía total. Y es increíble que el fariseo nos sirve, pobre fariseo, nos sirve para las 3 descripciones de cristianos que hemos hecho, ¿no? Nos sirve para el cristiano hipócrita, nos sirve para el cristiano religioso y ahora también nos sirve para el cristiano altivo o arrogante, ¿no? Arrogante, así mismo, así mismo. Y la consecuencia de todo, porque hay una consecuencia, tener una actitud como la del fariseo tiene una consecuencia negativa, por cierto. Y también evidentemente la condición y la consecuencia del actuar del publicano también tuvo una consecuencia. Y Cristo mismo dice en el versículo 14 al final las consecuencias. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, refiriéndose al publicano, al que ni aún quería alzar los ojos al cielo, al que se golpeaba el pecho, al que decía, Señor, soy pecador, reconozco mi pecado, soy de lo peor.
descendió a su casa, fue a su casa justificado, es decir, ganó la salvación. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón, de humillación ante Dios, reconocer de que está en una inferioridad espiritual ante Dios y de que de por sí no puede llegar a ser salvo, ni sus obras lo pueden salvar. Exacto, es increíble cómo Dios se glorifica en esto, porque fíjense que el que se creía justo por sus obras, ¿no? Y llega de esa manera a Dios, se va como pecador. Así mismo. Y el que llega como pecador, sí, ¿no? Por sus obras, sí. llega como pecador, se va justificado, Así siendo mismo. justificado. Y obviamente ahí toda la gloria es para aquel que justificó, no por obras, sino solamente por medio de la fe. Por su posición de su corazón, por la posición de su corazón delante del Señor. Así es. Entraron al templo de una forma y salieron de otra. Porque, como decís, el fariseo entró, él y sus obras, reconociendo quizás de que sus obras eran merecedoras de la salvación. Entonces salieron de diferente forma. Y dice, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esa es la consecuencia de esta fue la consecuencia de este contraste, de esta actitud delante del Señor. Porque evidentemente, como digo, la actitud del fariseo y la actitud del publicano tuvieron consecuencias. Y no solamente consecuencias en ese mismo momento, sino una consecuencia con una connotación eterna. Dice que el uno fue justificado. El uno fue justificado, ganó la salvación, fue salvo por gracia, evidentemente. Y el otro no fue justificado, probablemente esa actitud de arrogancia delante del Señor tuvo una consecuencia negativa. Probablemente la Biblia no es explícita en esto, pero probablemente el otro no ha sido salvo. Y a la luz de toda la Escritura podemos decir que no fue salvo. ¿Por qué? Porque él quería ganarse la salvación por lo que él hacía. Así es. Por lo que él hacía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es cierto, y pasa de manera muy similar en todos los que hemos creído en Jesucristo y que ahora podemos decir que somos creyentes, somos cristianos, porque no tiene ningún sentido que un creyente viva una vida que muestra altivez, que muestra ese orgullo de sentirse mejor que los demás o superior a los demás. Me refiero en el sentido de los que no conocen al Señor. No tanto en el contexto de sentirse mejor que otros creyentes, sino en sentirse superior a los que no conocen a Dios y que por ser cristiano él es mejor que los demás. ¿Por qué no tiene sentido? Justamente porque si estamos en el Señor, si somos creyentes, es porque hemos llegado con una actitud de humillación, de arrepentimiento y reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón que solamente se encuentra en Jesucristo, que necesitamos que Él nos justifique, que nuestras obras no pueden justificarnos. Así es. Y obviamente hemos empezado de esa forma y deberíamos continuar en ella, ¿no? Así es. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, ni siquiera... El problema ni siquiera es que estábamos medio nomás, sino que estábamos muertos, enemistados, separados, alejados, éramos extraños, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. O sea, el panorama del creyente antes y es el panorama de todos los seres humanos, el panorama no era alentador, evidentemente. Era una condición sin esperanza, era una condición condenado a una muerte segura, a una muerte eterna, alejado de Dios, sufriendo por toda la eternidad, toda su ira. Entonces, Dios, por gracia, toma al pecador, lo salva. ¿Y cómo es posible que una persona tenga altivez o tenga una arrogancia o se crea superior que los demás? Tendríamos que analizar bien nuestros corazones realmente, porque
el cristiano no tiene de qué jactarse. Ujú. Su jactancia es Cristo Jesús, o Así debería ser Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha sido el que tomó su lugar, precisamente. Sí. Entonces, me gustaría, Álvaro, compartir contigo otro versículo, Ujú. el segundo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo, digamos, o sea, una persona que fue maestra, fue maestro de maestros, la ley lo conoció, pero de pe a pa, como dicen en mi país. Muy conocedor de las escrituras, era muy celoso, tenía un conocimiento abrumador por encima de otros. Dice la Biblia que Pablo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. O sea, en conocimiento, Pablo realmente fue una persona muy preparada. Pero aquí vemos la humildad de Pablo. Así es. Vemos lo opuesto a la altivez, a la arrogancia, al orgullo. Dice Pablo, comenzando el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos. No es solamente en la iglesia, sino por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar a aquella persona como el publicano. Precisamente esa actitud del publicano hizo que Cristo lo salvase. ¿Por qué? Porque él demostró una actitud de humillación delante del Señor. Y dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es. Y algo interesante de Pablo no solamente es el pasado que él tenía antes de conocer a Cristo, porque ya sabíamos que tenía un alto estándar, ¿no? Dentro del judaísmo, dentro de la práctica religiosa como tal. Y pues bueno, no solamente antes podríamos decir de que él tenía un estándar realmente alto, ¿no? Sino que después de conocer a Cristo, estamos hablando de un apóstol que ha sido utilizado por Jesucristo para llevar el evangelio a muchas naciones. Ha sido un instrumento tremendo y gracias a él tenemos una gran parte del Nuevo Testamento con nosotros. Asimismo. Ese apóstol Pablo está diciendo soy, no está diciendo ni siquiera era, el cual yo era el pecador, ¿no? Él se sigue considerando pecador. En ese mismo tiempo. Exacto, ¿no? Sí. Después de haber sido ya salvado por Jesucristo, escogido y todo lo demás. Teniendo una autoridad de apóstol, digamos. Exactamente, sí. ¿No? Entonces, no solamente muestra una humildad en el sentido de que él no se cree mejor que los demás, ¿no? Sino de que él entiende que su condición permanece, ¿no? En cierto sentido permanece y que él sigue siendo igual que los demás. No solo antes era igual que los demás. ¿A qué me refiero con esto? La Escritura dice claramente de que no había justo ni uno solo, que todos se desviaron, todos se extraviaron. Y entonces, antes de conocer a Cristo, todos somos pecadores, ¿no? Y estamos desviados. Así es. Y pues bueno, estamos separados de Dios, ¿no? Pero después de conocer a Cristo, el pecado todavía sigue en nosotros. Mora en nosotros. Todavía mora en nosotros, todavía nos seguimos equivocando, todavía tenemos esa característica, ¿no? Que de alguna forma nos pone en el mismo lugar que los demás que no conocen a Jesús, con una gran diferencia que no está en nosotros. Así es. Voy a dejarlo ahí. Una gran diferencia, pero que no está en nosotros, que no es nuestra, que no podemos atribuirla a nosotros, solamente a Jesucristo. Y esa gran diferencia es precisamente gracias a Jesucristo, porque nosotros, como dije hace un momento y como estás manifestando vos, nosotros no tenemos de qué jactarnos en absoluto. Nosotros ni siquiera el 0,1% hemos aportado en nuestra salvación, nada que ver. Y la enseñanza de Pablo debe ser una enseñanza que tenemos que tener impregnada en nosotros todo el tiempo, porque
Si te das cuenta, en la mayoría de sus cartas, él escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Y en la mayoría de sus cartas, él comienza diciendo: yo, Pablo, siervo o prisionero. Entonces, de Jesucristo, dice. Entonces, Pablo sí tenía una autoridad apostólica. Él dice que fue el último de los apóstoles, que fue llamado como un abortivo y demás cosas. Entonces, tiene una humildad, demuestra una humildad, tiene una autoridad apostólica, pero al mismo tiempo mantiene una armonía entre su llamado y lo que está haciendo, o lo que está demostrando, porque cualquiera en su lugar diría: bueno, yo soy el apóstol, así que el último, así que ustedes van a hacer esto, van a hacer aquello, y a mí me van a servir prácticamente. Sí. Entonces, Pablo está demostrando totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Sí tenía una autoridad el ser apóstol de Jesucristo, pero tuvo una armonía entre su autoridad y su práctica. Y fue realmente un ejemplo de humildad, porque dice la Biblia que él tenía un conocimiento muy bueno de las Escrituras, pero él dice que él lo tenía como basura eso, ¿no? Todo lo que él ha ganado, el renombre que ha ganado, lo ha dejado a un lado. Entonces, es una actitud que nosotros tenemos que tomarlo, no digo yo solamente los domingos, porque existen personas que piensan que ser cristiano es solamente los domingos. Sí. Y no es así. El ser cristiano es un estilo de vida, en donde la humildad debe ser una característica que se ve, que se nota continuamente. Porque la falta de humildad, la soberbia, la altivez, la arrogancia, se ve, se huele a lo lejos. Es cierto. Y sí podemos decir que hay una diferencia en la manera de vivir de un creyente con, obviamente, alguien que no conoce al Señor. Pero esa diferencia viene justamente de ahora haber conocido a Jesucristo, haber conocido su palabra y entender que hay cosas que agradan al Señor, hay cosas que son buenas para nosotros y hay otras que no. Hay otras que no conviene hacer, que desagradan a Dios, y entonces comenzamos a dejar de hacer algunas cosas, a comenzar a hacer otras con la guía y ayuda del Señor. Entonces sí podemos ver una diferencia, pero antes de eso podríamos decir de que al igual que cualquier otra persona que no conocía al Señor, estábamos haciendo lo que mejor nos parecía, ¿no? Así es. Tal vez no todos estábamos en lo que todos critican, ¿no? No sé, vamos a decir en una vida totalmente, no sé, de depravación absoluta. Desordenada. Exacto, Sí. o hasta en delitos y demás. Así es. Tal vez no estábamos en un extremo, pero todos en una condición de rebeldía a Dios, de desconocimiento de las cosas del Señor y viviendo a nuestra manera. Así es. Y en ese contexto, en ese lugar donde todos somos iguales delante de Dios porque somos, como la Biblia lo define, pecadores, ¿no? Rebeldes, lejanos a Dios, en ese momento Dios, nos ha salvado, ¿no? Y no ha sido porque haya visto en nosotros algo mejor, o porque hayamos sido más buenos que otros, entonces este se salvó, o porque hayamos hecho algo en especial para que Él nos salve, sino que la Biblia muestra con claridad que ha sido por gracia, ha sido solamente su gracia, su favor inmerecido, el que ha hecho que algunos de ellos puedan conocerlo, puedan comenzar una nueva vida en Jesucristo y obviamente puedan cambiar también su vida por haber conocido también la verdad que está en Cristo, ¿no? La Biblia es muy enfática cuando dice de que hemos sido salvos por gracia, no por obras, dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está. Ahí está, para que nadie diga, bueno, gracias a mis obras el Señor me ha escogido. Exacto. Hice esto, así que quizás el Señor ha visto eso de bueno en mí, así que por eso me ha salvado. O yo me merezco lo que el Señor ha hecho por mí. Así ¿no? es. Y me remonto otra vez al contexto de los fariseos en el ministerio de Cristo. Los fariseos constantemente se jactaban de sus obras y por esa razón ellos jamás llegaron a ser justificados
en su mayoría. Sí hubo ahí contaditos, pero en su gran mayoría los fariseos se jactaban de sus obras, de lo que hacían, de lo que no hacían. Se comparaban constantemente con otras personas. Lo mismo que hoy día, digamos, lo mismo que hoy en día. Entonces, realmente esto nos da una enseñanza muy, muy buena que debemos tomarla. Que debemos de tomarla porque hemos sido salvos por gracia, no por merecimiento, no por obras, no para que nos gloriemos. Entonces es importante entender esto, querido Álvaro. Así es, y bueno, no podemos quitarle nada de gloria a Dios porque Él se merece toda la gloria. De hecho, la gloria ya es de Él, nosotros simplemente tenemos que reconocerlo, ¿no? Así es. Él hizo todo y lo ha hecho también para su gloria, y es por eso que deberíamos mantener también siempre una postura de humildad, ¿no? Así es. De no sentirnos superiores a nadie y de reconocer que ha sido el Señor el que ha hecho todo. Sí, y importante lo que estás mencionando, de mantener siempre la humildad. Pero ser humilde no es andar diciendo que somos humildes. Porque alguien dijo una vez de que decir que uno es humilde, cuando uno dice que es humilde ya ha pecado de ser soberbio, dice. Entonces, una actitud sumisa ante Dios, ante su palabra. Muchas veces confundimos la humildad con debilidad y no es así. Entonces tenemos que examinar nuestros corazones y realmente entender y saber si realmente estamos en humildad, porque como dije hace un momento, Dios aborrece la altivez, el orgullo humano. Entonces nosotros, evidentemente, sabiendo que hemos sido salvos por gracia, no tenemos de qué jactarnos. Así es. Cristo Jesús ha hecho absolutamente todo. Dios, por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo sellándonos, ha hecho absolutamente todo. De ser personas viles, con una muerte segura, separados de Dios, directo a una condenación eterna, Dios envía a su Hijo en propiciación a morir por nosotros en la cruz del Calvario y entregar su vida, derramar su preciosa sangre por nosotros. Eso realmente tiene un precio invaluable, porque como decimos, la salvación es de Dios, comienza en Dios, y no es porque hayamos sido más que otros o mejores que otros, simplemente ha sido por gracia y misericordia del Señor. Así es, y eso es algo maravilloso de entender, porque cuando hemos entendido el Evangelio, cuando hemos entendido esta buena noticia que tiene como total protagonista a Jesucristo, a Dios mismo, entonces va a causar en nosotros humillación, admiración, querer darle la gloria a ese Dios y entregar nuestra vida por completo al Dios que ha hecho algo por nosotros maravilloso, ha tenido un favor inmerecido, nos ha dado todo cuando no merecíamos nada. Así es. Y lo ha dado todo, lo ha dado a su Hijo, unigénito a morir en una cruz para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. El amor que ha expresado Dios en la cruz es tremendo, y es un amor que está disponible para todos, que está disponible para ti que nos estás viendo o nos estás escuchando en este podcast. El amor de Dios está disponible, está en la cruz de Jesucristo. Ahí vamos a encontrar su obra más alta para poder glorificarlo para siempre, porque Él, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, ¿no? Se ha humillado a lo sumo y ha sido obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y solamente por ella podemos ser reconciliados con Dios y comenzar una nueva vida en Él. Así mismo. De mi parte, solamente decirle a las personas que aún hay tiempo, el Señor sigue extendiendo su gracia, su misericordia, y este amor verdadero lo vamos a encontrar solamente en Cristo Jesús. Es el único nombre, es el único medio, es el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que eso de mi parte, querido Álvaro. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Ha sido un gusto. Un gusto. Que el Señor te bendiga, que el Señor le bendiga a las personas que nos ven. Gracias a todos por estar con nosotros, otro capítulo más, y nos vemos en el próximo capítulo de su podcast, ¿Qué es verdad? Chao.